Bueno. Muy buenas tardes. Qué bueno tenerlos en este espacio de nuestra segunda cátedra de investigación formativa. Hoy tenemos un tema bien especial. El objetivo de nuestras tres cátedras, que no son sino tres este semestre, son los métodos de investigación. Recordemos los que estuvimos trabajando todo lo de la Escuela de Chicago hace un mes, y hoy seguimos trabajando todo lo que tiene que ver con la metodología de investigación cualitativa. Hoy me complace presentar a Laura María Giraldo Urrego. Laura es licenciada en Pedagogía Infantil y magíster en Investigación Educativa. Yo quisiera que Laura, antes de empezar su cátedra, nos contara muchísimo más, no ser yo, sino que ella misma nos cuente muchísimo más de su experiencia, de su recorrido y de qué otra formación puede tener, porque pues a veces se queda uno corto aquí en la presentación. Y qué rico, Laurita, tenerte por aquí en este espacio de metodologías de investigación. Bienvenida a Laura y bienvenida a todos mis maestros y público en general, pues que también se ha vinculado a nuestras cátedras. Te doy el derecho de palabra, Laurita. Muchísimas gracias, profesora Mónica. Gracias también pues a la universidad por invitarme y especialmente pues a la profesora Isabel, quien me extendió la invitación de manera muy cordial. Bueno, contarles, un poco entonces de mi trayectoria, de mi formación. Como bien lo dijo la profesora Mónica, yo soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia. Tuve la oportunidad de trabajar en un semillero de investigación en la universidad, que también compartí con la profesora Isabel, sobre currículo durante varios años. Y bueno, luego de egresar, afortunadamente pues tuve la posibilidad de hacer mis estudios posgraduales en España. Allí pude hacer la maestría en investigación educativa. Una experiencia pues muy enriquecedora, y además porque es un contexto totalmente distinto al nuestro. Y a propósito de investigación cualitativa, se da uno cuenta cómo en Europa leen a los latinoamericanos, que para hacer la cuña a algunos todavía nos imaginan entaparrados por la selva. Entonces de eso también se aprende muchísimo. Luego, bueno, ya después regresé a Colombia y tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Allí acompañé diversos cursos en temas de investigación, en temas de sexualidad infantil y de currículo también. También he estado acompañando a la Universidad de Antioquia en el seminario de prácticas de grado, también por la línea de estudios curriculares y pues de investigación. Actualmente acompaño a la Universidad de San Buenaventura. Yo soy coordinadora de un convenio que tiene la universidad con las escuelas normales superiores. Entonces es una experiencia también muy enriquecedora, porque es conocer todo el mundo y todo el contexto de las escuelas normales superiores de Antioquia y de Colombia. Y bueno, y ocasionalmente también acompaño cursos de currículo. Bueno, pues grosso modo, esa ha sido como mi experiencia laboral, académica, y bueno, en constante formación que, como ustedes saben, eso no culmina. Entonces, en diversos espacios, también haciendo parte de grupos de investigación como GIDE. Y bueno, creo que más o menos sintetizo un poco de cómo ha sido mi trayectoria, mi currículum, mi vitae. Bueno, no sé si puedo compartir pantalla. Sí, voy a intentar entonces compartir Claro que pantalla. sí, Laura. Bueno, profesora Mónica, ¿se ve ya? Ya la estamos viendo, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, la invitación, me contaba la profesora Isabel, pues tenía también como enfoque abordar los métodos de investigación cualitativa. Los métodos de investigación cualitativa son muchísimos. Y además, como pues les contaré más adelante, se nominan o se denominan de diferente manera, y esto pues obedece más que a un rasgo distintivo del término, obedece más como al autor que así lo nombra, ¿cierto?
Entonces, inicialmente la ponencia que les voy a compartir tiene que ver con los métodos de investigación cualitativa, pero pues más adelante les voy a contar por qué elijo presentárselos como tradiciones de investigación cualitativa. Bueno, en primera instancia, el orden de la presentación de esta noche ya tiene que ver en primera instancia con los orígenes de la investigación cualitativa. Tengo entendido que ya ustedes han venido trabajando en otros espacios la investigación cualitativa y posiblemente pues quizás en algo vaya a ser reiterativo, les vaya a redundar, pero me gustaría mucho detenerme en ese punto porque a veces obviamos o pasamos de lleno a la metodología y no contextualizamos, por ejemplo, la emergencia de la investigación y me parece importante que toquemos ese punto. En segundo lugar, una breve conceptualización de la investigación cualitativa, que por supuesto ustedes también tendrán unas nociones ya muy amplias de lo que es, pero quizás les pueda aportar algo desde otro punto de vista. Tercer lugar, lo que les decía, tradiciones metodológicas de la investigación cualitativa, que ya más adelante les cuento por qué elijo nombrarlo como tradiciones y no solo como métodos de investigación cualitativa. Por último, algunos cuestionamientos que no los hago ni para que ustedes los resuelvan necesariamente, ni porque yo tenga la respuesta, sino simplemente para dejar sobre la mesa. Y por último, referencias. Bueno, en cuanto a los orígenes de la investigación cualitativa, ustedes pues conocerán como maestros y maestras que se dedican también a investigar, sabrán y conocerán de Denzin y Lincoln, unos académicos con bastante trayectoria profesional y valga la redundancia investigativa en este tema de una manera muy amplia. Son dos personas muy serias en este campo y Denzin y Lincoln citan a la profesora Linda Tuhiwai, que ella es una profesora de Nueva Zelanda, maorí, que se dedica a investigar el surgimiento de la investigación cualitativa en contextos de colonización. Y son muy interesantes los artículos, no sé si ya los habrán conocido algunos, pero pues básicamente lo que la profesora Linda viene sosteniendo es que desde el comienzo la investigación y la investigación cualitativa estuvo o ha estado implicada en proyectos de colonización, en proyectos racistas, ¿no? Ella aduce que en el contexto indígena, en las comunidades indígenas, nombrar la palabra investigación inmediatamente suscita sentimientos de nostalgia, de rechazo y de desconfianza por la historia que los cobija respecto a este tema, ¿no? Entonces, cuando se habla de investigación y nos remitimos a su contexto de emergencia, necesariamente nos tenemos que remitir a un contexto de colonialismo y de imperialismo europeo frente a esas comunidades indígenas que pretenden ser leídas y comprendidas a través del lente del hombre blanco europeo respecto a un hombre negro, indígena e inferior, ¿no? E inferior. Entonces, los orígenes tienen que ver con las formas de recolección de la información, las formas de clasificación de la información, el conocimiento y las formas en que ese conocimiento se representa a Occidente, ¿sí? Cómo nos es presentado, cómo nos son presentadas las comunidades indígenas a Occidente desde el punto de vista del blanco, ¿cierto? Esta carga es tan pesada, esta carga histórica es tan fuerte que incluso narra Linda que los indígenas escriben poesías acerca del tema de la investigación. Escriben poesías porque es una forma de recuperar esa memoria colectiva de lo que fue para ellos ser leídos o ser comprendidos a través de el lente europeo. ¿Cuál era el objetivo? Poder representar al otro, ¿no? Pero esa representación del otro no es simplemente para conocerlo, no, es ese otro visto como un extranjero, ese otro visto como un extraño, como ese exótico
que se muestra, pero del cual hay que guardar distancia porque es un otro inferior, ¿sí? Es un otro inferior que incluso hay que aculturizar. Como lo mencionaba ahorita la profesora Mónica, en la Escuela de Chicago, pues ha tenido mucho que ver en este surgimiento de la investigación cualitativa en sentido formal. Allí se remontan los orígenes de la investigación cualitativa y muchos de estos proyectos que pretenden, reitero, no solo conocer al otro, sino también poder controlar al otro. Entonces, es importante que cuando nosotros pensemos en investigación no perdamos de vista el referente histórico de que la investigación emerge como un proyecto colonizador y racista. Y muchos dirán, bueno, pero esto es en el pasado y ahora la investigación es otra cosa. Posiblemente ahora la investigación cualitativa se conciba de otra manera, pero ese ojo que mira al otro como un exótico, como un extraño, como un extranjero, eso no necesariamente ha desaparecido, ¿sí? Eso no necesariamente ha desaparecido. Entonces, parece importante pues como remitir y tener en fresco esta historia de la investigación. Y digamos que esta es una manera caricaturesca, literalmente, de mostrar un poco lo absurdo que resulta ser para, digamos que esta caricatura representa más que todo el etnógrafo que se introduce a una cultura, a una comunidad bajo esa errada idea de tener que hacerse uno más de la comunidad para poder entender y comprender. Entonces, si ustedes notan, profes, hay una suerte, y no sé si quieran abrir también el micrófono para decir algo sobre la imagen, pero si ustedes notan, ellos tienen una suerte de, bueno, no es taparrado, pero sí tienen como una suerte de vestidura en la parte inferior que se puede asemejar a la forma de vestir de algún grupo aborigen, un grupo indígena, pero hay detalles minúsculos como las gafas, los lentes, y el corbatín que ustedes pueden ver en el hombre que hay casi en la mitad, ¿no? Él está cruzado de brazos, que simbólicamente está representando, ¿no? O es lo que podemos interpretar como lo absurdo que resulta tratar de hacer parte de una comunidad cuando se le está estudiando y analizando como si fuera un otro exótico, ¿cierto? Como alguien sobre el que hay que aprender, pero mantener la distancia. Entonces, por un lado se rompe ese mito de que es posible camuflarse con la comunidad y ser uno más para poder entender a la comunidad, y por el otro, ese rasgo dominante y ese rasgo de la cultura hegemónica no puede o no se pierde de vista en ningún momento, y quizás el corbatín y las gafas sean aquello que los delatan, ¿cierto? Además que sus posturas, sus posiciones, la hoja para tomar nota. Entonces, digamos que esta es una manera caricaturesca de ejemplificar esa intencionalidad de conocer el otro a través de un lente externo, pero digamos que aquí también tenemos un ejemplo muy real, y esta famosa publicación que ustedes están viendo en pantalla, que es de la Writing Culture, sobre la etnografía. Lo que trata pues esta publicación es de resaltar el valor y la importancia de la etnografía para los estudios sobre las culturas, pero fue una publicación bastante criticada justamente por lo que ustedes están viendo en pantalla, lo que representa la investigación en este momento, ¿no? El hombre blanco, que de hecho se tapa la cara para que no quemarse con el sol o para que el resplandor del sol lo pueda dejar tomar notas, con sus gafas, su diario de campo, su sombrero para pues, no quemarse el rostro, escribiendo o describiendo esta cultura que se compone de indígenas y de negros, y además muestra cómo les da la espalda, y de espaldas está este hombre que lo mira, ¿sí? Que lo mira fijamente. También ustedes alcanzan a ver un niño que está detrás como de un madero, que lo mira como con curiosidad, y además las letras de la portada de esta publicación
dejan oculta a una mujer. Debajo de la palabra culture hay una mujer cuyos ojos están vedados por la línea del título de la publicación. Entonces, esta es una manera de mostrar también de qué forma se asumía la investigación también cualitativa, y no necesariamente es algo que ya hayamos superado, ¿cierto? Porque nosotros, sin necesidad de ser los hombres blancos que vamos a investigar a una cultura indígena, podemos también asumir esa postura cuando se trata de investigar alguna institución educativa, alguna comunidad, algún barrio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa mirada de un externo que trata de analizar un otro que merece ser educado, que merece ser formado, que tiene un montón de problemáticas que nosotros les podemos ayudar a solucionar, etcétera. Entonces, un poco les contaba este panorama para no perder de vista la importancia del origen de la investigación cualitativa, que siempre se nos presenta de una manera muy positiva, sobre todo frente a los estudios cuantitativos, pero en su origen ambos enfoques de investigación estuvieron involucrados en prácticas colonizadoras. Un poco entonces presentar algunos elementos que son distintivos de la investigación cualitativa. Yo no me voy a detener como en conceptualizaciones muy amplias porque yo sé que ustedes ya conocen bastante sobre el tema, pero digamos que algo que quiero resaltar y que tiene un sentido profundo es el hecho de entender la investigación cualitativa y entender al investigador cualitativo como un bricoleur, ¿cierto? Como un bricoleur, que esta palabra en francés denota a una persona que trabaja con las manos, ¿sí? Que trabaja con las manos y toma recursos de muchas partes, incluso se distingue y se diferencia del artesano, porque no opera de manera canónica, ¿no? Con lo que le dicen que debe operar, sino que esta persona realiza su trabajo de manera manual con lo que encuentra, con lo que tiene, con lo que puede echar a la mano. Y esto se traduce en investigación cualitativa porque de cierta manera la investigación cualitativa es como un bricoleur donde se echa mano de diferentes disciplinas para abordar diferentes problemas o diferentes objetos de estudio. Y esto es un aspecto muy particular de la investigación cualitativa, ¿cierto? No la embiste una sola disciplina, sino que toma recursos de todas las disciplinas. Además, es bricoleur porque es su carácter investigativo es emergente, ¿no? Emerge conforme emerge o conforme se construye el problema, y además se puede transformar. Entonces tiene un carácter flexible y reflexivo, ¿sí? Y el investigador cualitativo también lo es porque justamente para abordar un problema, para abordar un objeto de estudio, puede hacer uso de diferentes técnicas de investigación, ¿sí? Utilizar diferentes instrumentos de investigación y no circunscribirse a un conjunto de ellos o a uno solo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la investigación cualitativa nos remite al bricoleur francés que echa mano de lo que tiene. Y esto es una ventaja, pero también puede ser una laguna que tiene la investigación cualitativa porque todo le sirve, ¿cierto? Todo le sirve y eso está muy bien, pero a veces entonces ese todo vale nos deja en apuros frente a los criterios de rigurosidad de la investigación misma y nos pone pues como un reto ahí mucho mayor. Bueno, entonces, grosso modo, la investigación cualitativa va a diferir de cualquier otro tipo de investigación porque no trata su objeto de estudio por medio de ningún procedimiento estadístico, ¿cierto? Ahora, esto no quiere decir que si nosotros estamos realizando una investigación de corte cualitativo, no podamos hacer encuestas, cuestionarios o test.
De hecho, en una investigación cualitativa, cuando nosotros en el informe presentamos a manera de representación visual los diagramas de barras, las tortas, ¿cierto? Cualquier tipo de gráfico que implique cuantificar, esto es un plus, ¿sí? Esto es un plus no solamente para ordenar los resultados, sino también para brindarle una imagen visual al lector. Y esto no hace que la investigación cualitativa se convierta en cuantitativa, ¿no? Son otra serie de procedimientos estadísticos los que implicaría para que fuese de corte cuantitativo o mixto. Entonces, en general, ¿de qué trata el enfoque cualitativo? De investigar la vida de las personas, las experiencias vividas, comportamientos, emociones, sentimientos, movimientos sociales, ¿no? Y todo esto en su escenario natural, ¿sí? No en un escenario artificial como lo sería, por ejemplo, la investigación cuantitativa, que ustedes saben que muchas veces para investigar en instituciones educativas, por ejemplo, las emociones, cómo inciden las emociones en el rendimiento escolar, pues se tiene un grupo de control, ¿no? Entonces ahí ya hay unas condiciones artificiales. El enfoque cualitativo investiga en las condiciones naturales del fenómeno o de las personas. Pero ahí Strauss y Corbin no lo señalan, pero recuerden que del enfoque cualitativo también hacen parte las investigaciones de corte teórico, ¿no? Que no buscan intervenir, que no buscan mejorar o cambiar la realidad, no buscan solucionar un problema, simplemente abordar y teorizar un concepto. Esto también hace parte del enfoque cualitativo. Bueno, dicho esto, entonces, les había comentado que a pesar de que la ponencia se titula Métodos de Investigación Cualitativa, yo opto por presentárselos como tradiciones metodológicas en la investigación cualitativa. Y esto lo hago muy de la mano con la académica María Paz Sandín, quien complejiza el término tradiciones para poder referirse a los métodos, en tanto que cuando nosotros hablamos de tradiciones, no solo estamos hablando de un paso a paso a seguir, sino que estamos hablando de un contexto histórico, cultural, económico, social, de emergencia de las metodologías de investigación. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estamos pensándonos el proyecto de investigación y elijamos una determinada metodología, que además también se puede nombrar como estrategias, como diseños, etcétera. Esto depende, como les decía, del autor, ¿no? De cómo lo nombran, más que de una diferencia sustancial. Cuando nosotros pensamos en el método, en el diseño, en la metodología de la investigación, no solamente nos estamos pensando en los pasos que implica esa metodología, sino que nos estamos pensando en los presupuestos epistemológicos de esa metodología. Es decir, si nosotros decimos que vamos a abordar la investigación desde una metodología fenomenológica, estamos ya diciendo que la realidad que vamos a investigar la vamos a concebir desde determinado punto de vista y no otro, ¿sí? Eso es lo que implica la complejidad de perspectivas teórico-epistemológicas de cada uno de los métodos, y por eso las quiero presentar como tradiciones, porque en algunas les acotaré algún asunto histórico, en otras pasaré más rápido, en otras me voy a detener, como les digo, tradiciones o metodologías de investigación cualitativa son muchas, pero pues por efectos del tiempo yo les voy a presentar solamente algunas. La pregunta entonces por los métodos no se reduce ni al cómo ni al paso a paso. Cuando nos damos a la tarea de elegir una metodología, nos tenemos que dar a la tarea de investigar la historia de emergencia de esa metodología, de ese diseño, perdón, de ese diseño o de ese enfoque, ¿no? Y por eso, digamos, la foto que aparece ahí es una foto que remite a un contexto de emergencia de una de las tradiciones de investigación
cualitativa. Siguiendo entonces a María Paz Sandín, las tradiciones en investigación cualitativa, las principales tradiciones vienen a ser la investigación narrativo-biográfica, la investigación acción, la investigación etnográfica, la investigación evaluativa y el estudio de casos. Hay otras tradiciones, por supuesto, u otras metodologías de investigación, como vienen a ser la teoría fundamentada, los estudios fenomenológicos, la etnometodología, el estado del arte como, no solamente como parte de la investigación, sino como investigación en sí misma, o también conocido como el diseño documental. Estado del arte o diseño documental muchas veces se emplean para denotar el mismo tipo de investigación. Entonces, voy a iniciar con la investigación narrativo-biográfica. Es muy interesante esta tradición en investigación por varios acontecimientos históricos. Este tipo de investigación emerge a inicios del siglo XX gracias a la migración de las comunidades europeas a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en el texto que tiene María Paz Sandín sobre las tradiciones de investigación, ella lo expresa como las comunidades europeas migraron a Estados Unidos y la diversidad de culturas, de lenguas y de costumbres dieron lugar a interrogarse por los modos de vida, las formas de... Digamos que esa es una narración bastante romántica de la emergencia de la investigación narrativo-biográfica. Pero da la casualidad que la emergencia de esta tradición se da justamente cuando teóricos del currículo bastante representativos como Bowlby y Taylor masifican el currículo como forma de control social. Y esta masificación del currículo como forma de control social se da justamente por esa migración de los europeos, de las comunidades europeas a Norteamérica. ¿Por qué? Porque esos extranjeros eran vistos como una amenaza a la cultura avanzada norteamericana. De hecho, uno de los curricularistas de la época decía que todo eso era un suicidio de la raza, ¿no? Que todos ellos eran como, venían propendían porque hubiese un suicidio de la raza, en tanto que iban a dañar todas sus formas de vida, todas sus costumbres, todos sus conocimientos. Entonces, a través del currículo masificado, digamos que esos son los orígenes del currículo hoy como lo conocemos, porque evidentemente el currículo tiene origen en Glasgow, en Escocia, pero como forma de controlar el conocimiento y los contenidos, emerge allí en Norteamérica para que los inmigrantes pudieran aculturizarse, es decir, adoptar todas las costumbres norteamericanas, pero con su importante distintivo de que son extranjeros, ¿no? Es decir, vamos entonces a conocer las historias de vida de esos otros, pero no necesariamente por curiosidad o porque es un otro que merece ser reconocido, sino para que sea posible distanciarnos de un extranjero que es exótico, que es inferior, que es negro, que es gitano, ¿no? Entonces, digamos que el contexto de emergencia de esta metodología no es tan romántico. Y bueno, después de eso, después de ese surgimiento durante la Segunda Guerra Mundial, pues justamente por todo lo que la Segunda Guerra Mundial conllevó, resurge, se obnubila, ¿no? En los años 40 y 50 por la cantidad de
investigaciones de corte cuantitativo que durante la guerra pues tienen lugar. Entonces ahí hay como una especie de silenciamiento de este tipo de investigación, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, no inmediatamente, en los años 70 más o menos, se da lo que ustedes habrán escuchado o habrán leído como el síntoma biográfico, ¿no? Vuelve a resurgir la necesidad de contar historias, de narrar la experiencia, y sobre todo y a propósito de Auschwitz, ¿no? Todas estas personas sobrevivientes necesitan, no todas, porque algunos optaron por el silencio, pero muchas de ellas necesitan contar que Auschwitz pasó, que Auschwitz fue real, a pesar de que quisieran darles muerte física y metafísica a los judíos, ¿no? Entonces, allí lo narrativo, las autobiografías, los diarios, las cartas vuelven a estar en auge y este tipo de metodología toma muchísima fuerza. Aquí en pantalla yo les comparto, esta es una autobiografía de un hombre, Wolfgang Bartynowski, que él estuvo en Auschwitz, en Birkenau, y pues de niño vivió toda serie de atrocidades, todo el horror que Auschwitz pudo haberle presentado, y narra cosas que son innarrables, como diría Agamben, pero que es necesario contarlas. Entonces, por ejemplo, Infancia en traje de rayas como autobiografía, es el insumo que las investigaciones narrativo-biográficas toman como suyo para entender y comprender la experiencia del otro. Esto es solo un ejemplo de las múltiples posibilidades que tiene la investigación narrativo-biográfica. Como les decía, son muchos los materiales o los documentos personales, como los nombra María Paz, que hacen parte de este tipo de metodología, ¿no? Entonces, básicamente se trata de conocer, comprender la experiencia del otro, la experiencia de vida, la experiencia personal, bien sea individual o por o grupal, ¿no? Y en el ámbito educativo, la investigación narrativo-biográfica pues se ha volcado al estudio sobre el profesorado, sobre los estudiantes, no tanto el de las familias, pero se ha volcado mucho es como en grupos de profesores y de estudiantes. Ahora les puedo también compartir esta pequeña entrevista que le realizan al profesor Andrés Claus, Juan Felipe Garcés y Gabriel Murillo, quienes pues tienen alta trayectoria investigativa y profesional en el tema de las narrativas. También es muy interesante pues escuchar como esa corta conferencia. Bueno, la investigación-acción pues es muy conocida y además muy demandada en el ámbito académico, justamente por su carácter de transformación. Una de las, de las características más relevantes de esta investigación-acción es que es cíclica, es decir, no tiene un inicio y necesariamente un final, sino que en medio del proceso se puede volver al inicio y, por supuesto, el carácter de transformación. O sea, investigar bajo la metodología de investigación-acción es buscar transformar una realidad. Pero es importante entonces aclarar o acotar ciertos asuntos. Primero, y lo digo porque como asesora de trabajos de grado lo he vivido, y es que a veces me llegaban los estudiantes y me mostraban el trabajo de grado y me decían, bueno, esto fue lo que hicimos con esta institución, tenían un problema de violencia verbal entre los niños muy grande, entonces nosotros hicimos estas actividades, llevamos este material, etcétera, y mejoraron muchísimo la convivencia, mejoraron muchísimo las relaciones interpersonales. Ya no se lanzaban juguetes, sino que se abrazaban, etcétera, etcétera. Y yo les pregunto, ¿y qué hicieron ahí? ¿Cuál fue el papel de los padres de familia? ¿Cuál fue el papel
de los maestros y las maestras, cuál fue el papel de los directivos. No estaban por ningún lado, ¿cierto? No estaban más por ningún lado más que como receptores de una guía, de unas orientaciones generales, de unos consejos, ¿no? El rasgo característico de este tipo de metodología es que no es el investigador quien transforma, no, es la comunidad educativa o la comunidad del barrio o cualquier tipo de comunidad donde se esté haciendo la investigación quien transforma su propia realidad. No es el investigador quien detecta los problemas, es la misma comunidad quien pone sobre la mesa las problemáticas. Y en ese sentido el investigador tiene un rol más de orientador, de alguien que acompaña, por supuesto estará haciendo un informe y sus propias elaboraciones teóricas, pero con la comunidad no es quien dice cómo se van a solucionar los problemas, no es quien dice cuál es la mejor manera, sino es el que acompaña a los demás para que ellos tomen conciencia de cómo pueden mejorar la práctica o la situación. Por eso la investigación-acción no busca generar en principio teorías, ¿no? No busca que de allí salgan conocimientos, aunque pues esta investigación también tiene diferentes subcategorías, algunos desde el enfoque sociocrítico, otro meramente interpretativo, pero en ningún caso se trata de que el investigador identifique un problema y lo solucione. No, todo lo contrario, ¿cierto? Es acompañar a que la comunidad lo identifique y pueda establecer alternativas de solución. Su carácter cíclico. ¿Por qué cíclico? Porque digamos que algunas de las fases que se han delimitado para la investigación-acción es primero una fase diagnóstica, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Segundo, elaboración de un plan o una serie de estrategias para poder solventar esa situación. Tercero, la aplicación o la práctica, la acción de esas estrategias. Cuarto, la evaluación de lo que pasó en la práctica. Y quinto, un nuevo diagnóstico. A partir de este diagnóstico se establece si nuevamente se inicia el ciclo o si se continúa, ¿sí? Por eso su carácter en espiral, ¿no? Porque él vuelve sobre sí y no necesariamente culmina en algún momento. Este tipo de investigación es muy apetecido. Yo voy a hacer aquí, voy a poner el ejemplo desde un punto de vista crítica y lo hago también desde mi experiencia como asesora y como profesora de diferentes espacios universitarios. Hay una tendencia, reitero, desde mi experiencia, hay una tendencia por la elección de este tipo de investigación en los trabajos o en los proyectos investigativos de grado de los estudiantes de alguna licenciatura. La cuestión ahí es qué hay debajo de esa preferencia por investigaciones o por proyectos de investigación de corte, entre comillas, práctico, es decir, que implique la intervención del investigador. Cuando yo trabajaba cuando yo en una universidad asesorando a algunos proyectos de grado, las estudiantes me decían, queremos trabajar sobre las emociones. Y yo les dije, listo, trabajen sobre las emociones. Y el objetivo general que me presentaron decía algo como cuáles son o generar una serie de estrategias para que los estudiantes puedan controlar sus emociones o puedan manifestar sus emociones de una manera pacífica, algo así. Y yo lo primero que les dije es, no voy a asesorar ningún trabajo de intervención en un pregrado. Primero, ustedes no conocen el objeto de estudio, que son las emociones. Ustedes van a graduarse con un trabajo que dice que le brindaron a una institución una serie de orientaciones, de estrategias, de indicaciones de cómo mejorar las emociones. Primero, ustedes no se han acercado al objeto de conocimiento. Segundo, ustedes no saben
si el tema de las emociones es problemático para la institución, si es problemático para el maestro o la maestra, o si es problemático para los mismos estudiantes. Estamos como estos investigadores al inicio, en los orígenes de la investigación cualitativa, suponiendo que tienen problemas con las emociones y asumiendo que nosotros tenemos la potestad de mejorarles esas condiciones, ¿cierto? Entonces, varias son las razones por las cuales, en mi caso, me decanté por no asesorar ese tipo de proyectos en pregrado que se dirigían a intervenir una realidad, a intervenir una realidad educativa sin siquiera saber si era un problema para ellos mismos. Y esto, este ejemplo no es trivial en tanto que la tendencia es no solamente en una institución ni solamente en mi experiencia, sino que lo he escuchado de muchos docentes, porque hay una suerte de idea de que los trabajos de corte teórico no son importantes en tanto que no buscan mejorar o transformar la realidad, ¿cierto? Y creo que esto, y más adelante lo voy a rescatar con un pequeño fragmento del libro de Michael Apple, que muestran lo problemático que resulta a veces este tema de la investigación-acción si no se dimensiona, cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances. Bueno, permítame en un momento, cierro la puerta que el perro me la abrió. Gracias. Las cosas que pasan en la virtualidad. Bueno, la investigación etnográfica, bueno, y muy hilvanado con lo que les venía contando. De la investigación etnográfica en educación, digamos que Philip Jackson es uno de los autores más reconocidos o que lo identifican como quien ha inaugurado la investigación etnográfica en la escuela, ¿no? Esto no es que él se autodenomine como tal, sino que su obra, La vida en las aulas, ha sido como una obra que insignia de la investigación etnográfica, aunque también a veces se le asocia con la investigación biográfico-narrativa. Pues la etnografía inicialmente tiene que ver con el conocimiento y la comprensión de un grupo social o cultural. Son investigaciones de larga duración porque justamente pues implican adentrarse de lleno en este grupo, investigar desde adentro ámbitos demasiado específicos de una comunidad o bien en general los modos de vida de una comunidad. Yo quisiera entonces compartirles un fragmento del prólogo de Vida en las aulas. Philip Jackson era un investigador consumado dentro del enfoque cuantitativo. Por lo tanto, pues todas sus investigaciones tenían de por medio procesos estadísticos, grupos controlados, test, cuestionarios, etcétera, etcétera. Y una vez él estaba en un congreso donde estaban compartiendo ciertas experiencias y una de ellas lo marcó de manera definitiva y tenía que ver con la vida de los primates en las montañas, con la vida de los gorilas. Y se hacía mucho énfasis en que los primates actuaban de una manera muy particular cuando estaban en cautiverio y de una manera muy diferente cuando estaban en su entorno natural. Entonces, de ahí, pues, en Jackson se sembró el interrogante: ¿qué pasaría si yo investigase mi objeto de estudio en su entorno natural? Es decir,
a los estudiantes en el aula, a los profesores en las instituciones educativas. Y desde ahí, Philip Jackson intentó investigar desde el punto de vista, desde el enfoque cualitativo, y nos narra entonces una primera experiencia que tiene que ver con el estar en un aula de clases tratando de investigar algo problemático o algo importante, y él lo único que se encuentra es que es una monotonía infinita, diario, la misma rutina, descansos, clases, cambio de profes, diario la misma rutina, y él no sabe entonces qué es lo importante, lo interesante o lo problemático de investigar en la escuela. Entonces yo les voy a leer pequeños fragmentos que no están en un orden continuado, pero sí voy a tratar de guardar cierta coherencia para que se entienda la reflexión que hace Philip Jackson mientras se va de cara a lo que es la realidad escolar. Lo que en términos metodológicos produjo esta fase de mi trabajo fue averiguar que un modo de lograr que lo familiar parezca extraño consiste en despojarlo de casi toda su significación humana, no prestar atención al contenido de lo que sucede, de lo que en realidad se dicen profesor y alumnos, por ejemplo, y centrarse, por el contrario, en los acontecimientos puramente físicos, el número de contactos profesor-alumno o en la cantidad de tiempo que un docente pasa en el cuadrante sudeste del aula. Me enseñó que lo familiar y lo ordinario eran barreras que había que penetrar y que un modo bastante mecánico de lograrlo consistía en desligarse uno mismo de su semiparticipación en la actividad en curso y dedicarse a observar lo que sucedía como si estuviese muy distante o como si viera una película sin sonido ni subtítulos. Comencé a entender que la razón de que los estudiantes fuesen y viniesen como lo hacían era que los profesores fuesen y viniesen como lo hacían, eran que trataban de atender al tiempo 25 o 30 niños mientras trabajaban dentro de un marco de opiniones educativas que les permitían que primaba la instrucción individualizada y todo lo que desde este punto de vista supone. Empecé a advertir otros rasgos de la actividad en el aula que me parecían responder a la misma serie de condiciones. Aprecié, por ejemplo, cómo los alumnos alzaban los brazos, colgando sus manos izquierdas sobre sus codos derechos cuando querían llamar la atención del profesor. Y comprendí que esa postura familiar estaba determinada por el hecho de que habitualmente el brazo permanecía alzado varios segundos antes de que el profesor lo advirtiera y acudiera en ayuda del que le llamaba. Como el brazo alzado pesaba, requería un apoyo. En otras palabras, el brazo levantado de los niños por un largo periodo de tiempo era una respuesta razonable a las condiciones de hacinamiento del aula. Se me presentó como un símbolo de aquellas condiciones, ante mí, interés nuevamente avivado. En términos más descarnados, la pregunta que hay que plantearse es esta: ¿por qué perder el tiempo con tal interpretación de lo que sucede en las aulas? Por ejemplo, el hecho de que un niño alce el brazo, pues eso no suena a problema de investigación. ¿Por qué perder el tiempo con tal interpretación de lo que sucede en las aulas? Le interpelaban los colegas a Jackson.
si no se refiere directamente a cómo podría mejorarse la enseñanza o la manera de regir mejor estas clases. La respuesta a esta pregunta se basa en la convicción de que aprender a ver las cosas de un modo distinto, tanto dentro de las aulas como en cualquier otro lugar, supone una gran diferencia en la manera de reaccionar ante nuestro entorno, como confío en que habrán revelado ya estos razonamientos. La promoción de una visión nueva de las cosas altera invariablemente el modo en que percibimos y actuamos. Luego, aunque las conexiones entre percepción, pensamiento y acción estén considerablemente atenuadas y resulten casi imposible de comprobar. Desde luego, y sobre la base de esta experiencia, yo añadiría además que los aspectos comunes, ordinarios, de nuestras vidas, a los que claro está pertenecen las aulas, son precisamente los que exigen de modo más apremiante una visión renovada. Y todo esto, ¿qué otra cosa tiene que ver con investigación? Yo les refería ahora un ejemplo. Parece que la investigación teórica, la investigación que tiene que ver con comprender un fenómeno, un concepto, no fuese tan necesaria o no fuese tan importante como la investigación que tiene que ver con transformar la realidad explícitamente. Es decir, mejorar la lectura y escritura de los niños, cómo hacer que el inglés sea un idioma de agrado para los estudiantes de quinto A, cómo mejorar la convivencia. Es decir, parece que las investigaciones que explícitamente van a transformar la realidad tuviesen una supremacía sobre las investigaciones teóricas que no parecen tener ninguna incidencia en la realidad. Lo que nos dice aquí Philip Jackson es que justamente el hecho de comprender un fenómeno educativo, comprenderlo a profundidad, si bien no necesariamente cambie radicalmente la realidad, sí nos puede ayudar a mirar y a leer el mundo, como diría Paulo Freire, a leer el mundo críticamente de una manera distinta. El profesor Andrés Klaus lo diría en otras palabras: si bien la teoría no es la solución y no se corresponde, y además no tiene por qué hacerlo, con la realidad, sí ayuda, si no a mejores decisiones, por lo menos a tomar decisiones distintas. La teoría con la práctica están más relacionadas de lo que aparentan. Repito, la una no tiene que solucionar los problemas de la otra. Joseph Schwab, uno de los teóricos curricularistas más importantes y representativos del enfoque práctico, decía: la realidad siempre termina desbordando la teoría, pero esta teoría no se invalida por ello, ¿no? Es el lente con que nosotros miramos la realidad. Y esto me da pie también, y me disculpan tantos ejemplos, el año antepasado estaba en una socialización de proyectos de grado, de maestría, y había un rasgo común en los proyectos de grado, y es que estaba muy presente la violencia. Varios estudiantes tenían el tema de la violencia y presentaron sus proyectos sobre la violencia, y una crítica que les hacía un profesor que considero muy al lugar es que en investigación los problemas no existen per se, ¿no? No están ahí esperando que los descubramos para poderlos investigar, que también es algo que diría Tomás Tadeu da Silva. La teoría no se descubre, la teoría nosotros la construimos, no está ahí escondida esperando que un investigador bien piloso descubra eso. Nosotros construimos esas teorías, no las descubrimos. Y parece que en el tema de violencia, como es violencia, se diera por sentado o se sobreentendiera que ya es un problema. Yo creo que nadie aquí diría lo contrario, que la violencia no es un problema. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero en la investigación formal, en la investigación académica,
es esencial que nosotros problematicemos el fenómeno y no que el fenómeno, por el hecho de ser X fenómeno, se justifique a sí mismo. Por eso reitero yo, la vida, el mundo de la vida, como diría Husserl, no está lleno de problemas. Nosotros debemos problematizarlo en términos de investigación. Problematizar, construir el problema. Y quizás el problema que nosotros construyamos no necesariamente sea un problema para esta comunidad o para esa institución o para ese entorno que nosotros estamos investigando, ¿no? Entonces, con este último ejemplo, el llamado de atención que hacía el profesor era que faltaba argumentación a la hora de problematizar la violencia, porque no por el hecho de que la violencia realmente nosotros la asumiéramos como problema, en investigación formal ya se justificara sola, ¿sí? Bueno, no sé si me hago entender como con este ejemplo y con el vínculo que tiene con la investigación cualitativa y específicamente con la investigación etnográfica, que no busca transformar nada, no busca mejorar nada, no busca solucionar nada, sino comprender. Ahora bien, lo que nosotros alcanzaríamos a entender con todo esto es que finalmente a mediano o largo plazo, justamente estas investigaciones teóricas que buscan comprender un fenómeno son las que nos ayudan a nosotros a tener un soporte teórico respecto a otras investigaciones. O quizás, siendo muy optimistas, este tipo de investigaciones teóricas, conceptuales o de comprensión de un grupo pueden tener incidencia en políticas educativas, ¿no? O en políticas de gobierno en general. Entonces sí sirven, ¿cierto? Lo que pasa es que no tienen esa utilidad inmediatista que parece tener la investigación-acción, ¿cierto? Y quizás por eso los estudiantes se decantan más por investigaciones donde tengan que intervenir y donde ellos como que puedan constatar que han ayudado en algo y no por las teóricas que parecen no servir para nada. Eh, Eso es también muy común en el ámbito de la filosofía y ya la profesora Isabel Vallejo, mejor que yo, sabe de este tema. La pregunta es, bueno, ¿y para qué sirve el trabajo que hiciste de filosofía? No, pues para nada, pero conocimos más la perspectiva rusoniana frente a la educación del niño, ¿cierto? Pero finalmente muchos estamos convencidos de que son muy valiosas, igual o más valiosas que cualquier otra investigación, ¿no? Bueno, el estudio de casos normalmente, bueno, normalmente no, el estudio de casos puede asumirse desde dos puntos de vista. Hay quienes lo asumen como una técnica de investigación. Es decir, esto es una investigación-acción y nos vamos a basar en un estudio de casos sobre la institución educativa tal. O también se puede asumir, que es la manera en cómo Steck lo problematiza también, como una metodología de investigación en sí misma. Es decir, el fin, el medio y el producto de la investigación es el caso mismo y no es la técnica. Cualquiera puede ser la técnica en el estudio de casos, pero ella misma no se convierte en técnica, sino que ella es el sentido, el fin y el producto de la investigación, el caso. Y esto es algo pues que nos resalta Steck en su libro sobre estudio de casos y también pues lo retoman Denzin y Lincoln en el paradigma de la investigación cualitativa. Se trata básicamente de analizar una realidad específica, por lo tanto es muy particularista, es descriptivo y importante entonces acotar que un estudio de caso puede ser un programa, puede ser un niño, una niña, un adulto, un anciano, una anciana, una institución, una comunidad, ¿no? El municipio, puede ser el departamento. O sea, el caso puede ser tanto una persona individual como un grupo de personas o un grupo de instituciones, por ejemplo, instituciones educativas, instituciones carcelarias, instituciones de salud mental, cualquier tipo de instituciones, ¿no?
Igualmente no busca, en esencia no busca generar teorías, pero sí es importante en ese sentido acotar que Stake nos presenta 3 tipologías de estudios de caso. La primera tipología tiene que ver con un estudio de caso intrínseco. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se busca es únicamente comprender el caso. Comprender el caso de la mujer negra recluida, que además es madre gestante, ¿no? Es el caso de la mujer negra, madre gestante en la cárcel tal o en tal prisión, ¿sí? Particularista, descriptivo e inductivo. Comprenderlo, ¿no? Pero también hay otro tipo de estudio de caso que es el estudio de caso instrumental. Y ese caso se estudia no para comprender a profundidad el caso, sino porque ese caso me sirve a mí para generalizar algo que ya se ha dicho. Por ejemplo, y es un ejemplo real, he estado con unos colegas escribiendo un artículo respecto al problema de la prisión y el enfoque, el problema de los derechos humanos y la prisión con enfoque de género. Y resulta que en el rastreo que se ha hecho de toda la bibliografía se encuentran investigaciones sobre la prisión con enfoque de género, donde sin excepción el género, o sea, el problema del género se reduce o se circunscribe a un problema de la mujer en prisión, que además es siempre más vulnerable, en grosso modo la pasa más mal que un hombre en la cárcel. Este es el rasgo común de todas estas investigaciones que se han encontrado en este trabajo que venimos desarrollando con otros colegas, y es que el enfoque de género respecto al problema de la prisión concluye que las mujeres la pasan más mal en la cárcel que los hombres y que por ende deberían dejarlas menos tiempo o no deberían recluirlas o deberían de tener miles de programas. Lo que deja en el aire la pregunta, si esto hay que hacerlo con las mujeres, se supone que para los hombres ya está resuelto. Bueno, entonces, yo voy a estudiar el caso de una mujer, madre gestante, recluida en la cárcel del Pedregal, no para comprender a profundidad la realidad de esta mujer negra recluida en la cárcel Pedregal, y pongo todos estos adjetivos porque son atenuantes de la victimización, según las investigaciones, sino porque ese caso me va a servir para apoyar la generalización de otros casos, ¿sí? Este sería el segundo tipo de estudio de casos según Stake, el instrumental, que me sirve no necesariamente para comprender, sino para apoyar otras generalizaciones. Y el caso colectivo, ¿no? Que se estudian varios casos para analizar un fenómeno. Varios casos que pueden ser o personas o instituciones, que puede ser una persona o una institución, pero es un conjunto de casos que me va a llevar a analizar el fenómeno. Por ejemplo, el fenómeno de la deserción escolar. Entonces, para analizar la deserción escolar voy a tomar este caso, este otro y este otro, ¿no? Conjunto de casos que me sirven para analizar un fenómeno. Esto sería como algo pues importante a tener en cuenta en el estudio de casos para no sesgarlo o reducirlo únicamente como a una mera técnica o a entender que el caso es una sola cosa, es una sola institución o es una sola persona, sino que hay variantes, ¿no? Que nos presenta ampliamente en su libro Stake. La fenomenología como estudio sistemático de la subjetividad, ¿no? Lo que grosso modo se pregunta la fenomenología no es el cómo ni el por qué, sino lo que es, ¿no? Entonces, básicamente, como dice, la meta consiste en alcanzar principios generales mediante la intuición de la esencia. Bueno, con eso de esencia, a lo que remite es al significado
que los participantes o que el sujeto otorga a determinada experiencia. Entonces, la pregunta no son, repito, no son las causas ni las consecuencias, sino qué es lo que significa determinado fenómeno, determinado concepto, determinada situación para los participantes o para el sujeto. Entonces, en este caso, por ejemplo, traigo nuevamente a colección a Auschwitz, del que no me puedo desligar en ningún momento, y la pregunta no es para este sobreviviente de Auschwitz, ¿qué causó Auschwitz? ¿Cómo llegó a Auschwitz? ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber estado en Auschwitz? Sino que desde este punto de vista, la fenomenología indaga es ¿qué significa Auschwitz para ti o para él? ¿Cuáles son las experiencias de Auschwitz? Las experiencias personales, ¿no? Por eso la fenomenología enfatiza en aspectos individuales y subjetivos. Y uno podría pensar, pero esto se parece mucho a la investigación biográfico-narrativa, también es las experiencias, también es las historias de vida de cierta manera, pero hay unos rasgos distintivos y bastante complejos que por supuesto en algún momento me desborda de la fenomenología, y algo que María Paz Andín acota en su libro es que no cualquiera puede hacer fenomenología, o sea, fenomenología hace un fenomenólogo, es decir, quien conoce los instrumentos, la jerga, los conceptos y los modos de actuación dentro de esta tradición. ¿Sí? No es simplemente seguir un paso a paso, sino que tiene que ver con una profesión, ¿no? La del fenomenólogo, que se dedica a esta clase de estudios que son bastante complejos y bastante rigurosos, ¿no? Entonces, el objetivo también podría condensarse es qué es lo que subyace a las formas en que es narrada la experiencia sobre un fenómeno por parte del participante. Entonces, ¿qué es lo que subyace a la forma en que este sobreviviente nos narra su experiencia en Auschwitz? ¿Qué es lo que hay allí oculto, ¿no? Digamos que se podría hacer un ejemplo. Por supuesto, habrán otros enfoques de lo que puede ser objeto de estudio de la fenomenología. En educación, en el ámbito educativo, la fenomenología pues ha versado sobre el estudio de los profesores, de las experiencias de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, la sala del profesor es como una microcultura donde pasan muchísimas cosas, y analizar la experiencia de sala de profesores de uno de los profesores puede ser también un objeto de investigación fenomenológica, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, y finalizaría con la investigación evaluativa. La investigación evaluativa no es la más común en el campo de la investigación cualitativa, pero ciertamente tiene una trayectoria dentro del campo. Básicamente lo que busca la evaluación de un programa, de una institución o de un modelo es poder llegar a tomar decisiones que ayuden a la mejora o del programa o de la institución o del modelo. Por eso es mucho más común dentro de la tradición de la investigación evaluativa encontrar trabajos de corte mixto, ¿no? Que se complementan con entrevistas de maestros y estudiantes respecto al programa, al modelo, ¿no? O a la institución en general, con instrumentos de tipo estadístico, ¿no? Test, experimentos con grupos de control, etcétera. Es mucho más común, tiene más fuerza, la investigación evaluativa tiene mucha más fuerza a nivel investigativo dentro del enfoque cuantitativo, pero también puede hacerse desde el enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, finalmente busca que se tomen decisiones distintas y mejores, que busquen, pues esos son los términos que utiliza justamente, mayor eficacia, mayor eficiencia, bueno, términos muy administrativos, de lo
evaluando, y por eso pues la investigación evaluativa tiene una directa incidencia en las políticas educativas, puede ser de una región, de un país, ¿no? Y pues lo que les digo, es mucho más común encontrarla en el ámbito cuantitativo, pero también es posible hacer investigación evaluativa desde el punto de vista cualitativo. Bueno, algunos cuestionamientos son realmente dos, no son más. Y como les decía, no son cuestionamientos que yo tengo resuelto, ni que pretenda que ustedes resuelvan ahora, aunque si alguien quiere hacer alguna acotación al respecto, pues sería muy rico conversar, ¿no? Porque pues creo que el espacio se presta para ello. Uno de ellos, y que no es mío, sino que lo retomo del profesor Alexander Hincapié, quien se ha dedicado mucho a un análisis crítico de la investigación cualitativa, y es porque la investigación educativa, si tiene su propio campo de investigación, que lo tiene, toma los métodos, todos los métodos prestados de las ciencias sociales. Y el otro cuestionamiento es por qué no hay un esclarecimiento nominal frente al término investigación cualitativa. Es decir, nosotros sabemos no, lo que hemos leído es que cuando buscamos historia de la investigación cualitativa, inmediatamente nos remiten a la escuela de Chicago, un auge, ¿no? Que allí se empezó a tomar seriamente este tipo de estudios, pero realmente frente a quién acuñó este término, no tenemos conocimiento. Y el problema no es que no lo sepamos, sino que hemos naturalizado el no saberlo o hemos sobreentendido que no es importante saberlo, ¿no? Cuando el esclarecimiento nominal nos da pautas para entender el campo y nos daría pautas para entender por qué el carácter de este tipo de investigación es tan flexible al punto de que todo le sirve, todas las disciplinas le sirven, todos los métodos le sirven, todas las técnicas le sirven. Bueno, muchísimas gracias, espero no haber sido muy enredada como en mi discurso y pues quedar atenta a comentarios, sugerencias. Laura, mil y mil gracias a ti. Se abre entonces el espacio para comentarios, aportes, inquietudes o preguntas. ¿Qué es este silencio? Todo muy claro. Buenas noches, doctora Laura. Me quedó una inquietud. Usted decía que o sea, en los estudios fenomenológicos debían ser desarrollados por un especialista, ¿sí? En el campo educativo se encuentran muchos estudios con este corte o con esta metodología. Entonces, ¿qué opina usted al respecto? Y si hay algún, vamos a decir, docente interesado en el campo de la fenomenología, ¿dónde acudir? O sea, porque tendría que buscar un experto que apoye también el trabajo que realiza. Bueno, muchas gracias. Pues más que ser como un juez de cuáles serían como las investigaciones fenomenológicas en el campo educativo que tienen validez y cuáles no, esto yo creo que implicaría pues justamente un análisis riguroso de los elementos o de los recursos que toma el investigador para justificar o para argumentar que es un estudio fenomenológico y no es otra cosa, ¿cierto? María Paz Sandín refiere más o menos 10 conceptos que deben ser empleados necesariamente en una investigación fenomenológica, si se quiere catalogar de esa manera. Yo creo que el conocimiento teórico de la fenomenología es lo que a su vez nos permite a nosotros identificar si realmente una investigación es o no es fenomenológica, ¿no? Ya digamos que tendría uno que entrar en detalle y en análisis del tipo de investigación que se nos está presentando, pero yo creo que sucede con todas, ¿cierto? No solo con la fenomenología, sino con todas. Y
claro, este tipo de investigación también tiene asidero en el ámbito educativo y ello no es problemático, ¿no? Lo que entraría a jugar ahí son los argumentos y el sustento teórico del que se parte para poder decir es un estudio fenomenológico o es un estudio de otro tipo, ¿no? Creo que sería común para cualquier otro tipo de investigación, analizar el sustento epistemológico del cual se parte para sustentar qué es esto y no otra cosa. Muy bien, sigue abierto el micrófono para quien quiera intervenir. Bueno, mientras la gente se anima a participar, a mí me pareció muy interesante, Laura, la manera en que tú nos trajiste todas estas tradiciones metodológicas, porque a veces nos quedamos en el discurso teórico o epistemológico y la parte de la experiencia yo siempre la rescato muchísimo. Yo creo que cuando nosotros hacemos inmersión en todo esto que tiene que ver la investigación, pues la teoría es fundamental y es importante y tener claro todo esto, pero cuando no hay la experiencia, pues se queda uno corto. Entonces a ti te agradezco muchísimo porque tú decías ahora que te disculpáramos, que ibas de pronto a traer unos ejemplos o que fueran muchos. Yo creo que es una riqueza y es darnos cuenta del conocimiento que tienes, pero también desde lo práctico, desde la praxis, desde los trabajos de campo, desde todo, en todo lo que te has en todos los espacios y contextos donde has hecho inmersión, yo creo que esa es la riqueza. Entonces, eso lo valoro muchísimo. Y la explicación de cada una de las tradiciones también, de la manera tan sencilla que la traes, pues aquí muchos ya estamos investigando, pero otros apenas van a hacer inmersión en esto de la investigación en la universidad, pues han hecho sus trabajos de grado y todo esto, pero no vienen como con una continuidad, entonces que tú nos refresques, seguramente lo conocen porque uno en las maestrías pues también tiene sus profesores que vienen y nos dan todas estas tradiciones y todo esto que tiene que ver con la metodología de la investigación. Entonces esa refrescada que nos haces de las tradiciones, maravilloso porque es recordar, es muchos de los que estamos aquí en práctica de investigación, porque esto quería también recordarte a ti y a los que estamos acá, que esto es un trabajo, estas cátedras que venimos haciendo desde el componente de práctica e investigación, cómo vamos a ir como engranando todas estas preguntas que a estas muchachas les surgen desde su praxis. O sea, no es que se las van a inventar, no. A ver, ellas están viviendo un día a día en unos escenarios educativos, familiares. Tú hablabas ahora de las políticas públicas y ellas empezarse a inquietar desde estos escenarios, pues qué rico, incluso con preguntas que nunca nos imaginamos que se puedan estar haciendo desde esos contextos. Entonces, nosotros venimos haciendo esa inmersión en todas estas tradiciones metodológicas y mira, cada que uno escucha un ponente que trae esto de las metodologías, siempre uno refresca cosas, algunos asuntos que uno ha olvidado o algunas tradiciones que uno dice, ve, esta mañana hacíamos reflexión algunas compañeras sobre esto y yo por qué no he trabajado de pronto la narrativa, no sé, de pronto hay unos asuntos que uno puede revisar allí, la investigación-acción, aunque yo también la he visto mucho desde el cómo, pero podríamos pensarlo desde las prácticas, no sé. Entonces, no sé, ha sido muy interesante lo que nos traes hoy, además porque nadie nos las había ampliado. Ya tuvimos una cátedra muy importante, pero lo que tú dices es verdad, no hay el tiempo. Entonces, cuando habla de Edison Viveros hace un mes de la Escuela de Chicago, nos trae todo un panorama desde Humelia Galeano, con sus estrategias, con sus métodos, con sus técnicas, con todo, con su tipo de estudio, pero ya hoy tú nos traes esa ampliación de cada una de las tradiciones y es refrescar este conocimiento. Bueno, estamos esperando a ver qué más aportes hay, qué hay más para decir. Aquí hay muchos maestros, entonces, ¿por qué nos estamos quedando calladitos? Nos escuchamos. También hay estudiantes.
Profe, hola. A mí me gustaría darle las gracias a Laura porque eso es un tema que yo en estos momentos, yo soy estudiante y en estos momentos estamos en Maestro Investigador 3, entonces estamos llegando a esos temas, entonces es muy chévere ver cómo tú nos lo explicas y a ver, cómo nos agrega más sobre lo de sobre lo que es investigación cualitativa y todo esto pues que trae en sí. Y es súper bonito ver cómo lo explicas desde tu experiencia, o sea, queda como más claro. Entonces, no es como darte las gracias, sino tanto como darte una pregunta, sino darte las gracias por explicar eso que es la investigación y lo importante que es como docente ser personas investigativas, porque en verdad estamos pues como inmersos en una sociedad y estamos es para transformar. Entonces, es darte las gracias. No, a ti muchísimas gracias por tu valoración, por tus palabras y pues a propósito de lo que dices, me pongo pues como a disposición de compartirles este material que digamos que lo que yo más valoro no es solo que explica, María Paz no solamente explica lo que implica el método, ¿no? Los conceptos, el paso a paso, el ciclo, sino que nos trae a colación esa tradición o ese contexto de emergencia que nos hace comprender desde un punto de vista determinado la realidad. Entonces, me pongo a disposición a través de Isabel para compartirles material a los profes o a los estudiantes. Qué rico, Laura, muchas gracias. No sé, mis profes de práctica, mis profes de trabajo de grado, ¿algo para decir? Bueno, yo también quisiera darle las gracias a la profesora Laura por aceptar la invitación. Yo creo que lo que más resalto de la presentación que nos haces es esa perspectiva crítica con la cual se asume la investigación cualitativa desde un inicio con las imágenes que nos ofreces y ya luego esas tradiciones investigativas también me parecen muy interesantes porque nos permiten tener como un panorama general frente a ellas. Lo que más resaltó es la pregunta final. De hecho, a mí me gusta es cuando yo quedo con preguntas, que lo que tú decías, que tú misma no habías llegado a esa respuesta en relación por qué en el campo de la investigación educativa no se han generado métodos distintos, porque es que siempre retomamos entonces lo que se ha producido, no sé, en la antropología, entonces recurramos a la etnografía, entonces o a la sociología. Me dejas esa pregunta del profesor Alex Hincapié que me parece muy al lugar y muy importante para reflexionar. Y ahorita tú mencionabas la investigación-acción. Y si no estoy mal, creo que la investigación-acción tiene varias vertientes. Uno podría pensar en la investigación-acción participativa, que desde una perspectiva de Falsbordan, y como por ejemplo, él dice, investigar es que el problema salga de la comunidad. Y eso me hacía pensar que justo esta semana hablábamos con las estudiantes de trabajo de grado, que desde la investigación-acción participativa no es que yo me siento en un escritorio y digo, bueno, a ver, el problema de esta comunidad va a ser este, ¿cierto? Como a veces en ese error en el que solemos caer los investigadores, sino que es construir con la misma comunidad y empezar a llegar a esas problemáticas y qué es lo que buscamos, cuáles son los objetivos que nosotros nos trazamos. Y esa es la esencia, por decirlo de alguna manera, de la investigación-acción participativa, que es con la comunidad. Yo tuve también la oportunidad de la Comuna 2 de Medellín, por el barrio Andalucía, la Francia, de trabajar con la investigación-acción participativa, que fue con las madres comunitarias, con los líderes sociales, con los jóvenes, con los niños de bienestar familiar. Y eso es un proceso que requiere mucho tiempo y yo me preguntaba, porque bueno, yo les empecé diciendo que hay como varias vertientes, supongo yo que ahí también de la investigación-acción también se han pensado la investigación-acción pedagógica y ahí es donde de alguna manera tú decías, bueno, no se trata de ofrecer como problemas a una institución si ellos no han llegado a esas preguntas, sino construirlas con ellas, pero me preguntaba era por el asunto de los tiempos, porque para nadie es un secreto que a veces hay unas lógicas determinadas para investigar y lo ideal siempre sería con la comunidad hacer esos procesos. Entonces, bajo toda esa, digamos, ese panorama y la pregunta de Alex hincapié cuando decía que
no hay propiamente un método de investigación en la parte educativa. No sé, entonces, de la investigación de acción pedagógica, ¿qué término? Si tiene validez o cómo tú lo ves y cómo se podría trabajar teniendo en cuenta los tiempos de semestres para poder realizar dichas investigaciones. No sé si me hago entender, porque el trabajo con una comunidad y que ellos lleguen a esas preguntas implica que uno trabaje con diferentes actores sociales. Y poder con ellos que salga ese proceso de emergencia, eso lleva su tiempo. Entonces no sé qué nos podrías contar ahí como para ampliar un poquito esa parte. Es que cuando haces esa pregunta de investigación pedagógica y le pones ese adjetivo, inmediatamente, claro, educativo es una cosa y pedagógico es otra, entonces ahí mismo me remite a lo que, bueno, y qué es cómo estamos entendiendo entonces la pedagogía. Y si la entendemos de manera amplia, no como el saber del maestro sobre la enseñanza, sino como un campo disciplinar y profesional que no solo le concierne al licenciado o a la licenciada, sino también al pedagogo. Entonces, eso implica asumir la pedagogía como un campo teórico y conceptual que no solo se ocupa de enseñar o de un hacer en el aula, sino que se ocupa de cuestiones teóricas. Entonces, cuando tú refieres, que además no sé la respuesta, cuando tú refieres investigación, acción pedagógica, a lo que me lleva es a pensar qué tipo de asuntos de orden pedagógico se podrían trabajar como una comunidad que en realidad sean, digamos, que se les pueda acuñar este adjetivo de pedagógico, por lo que no necesariamente se orienten ni a la práctica, ni a la transformación inmediata, ni a la solución de un problema, en tanto que la pedagogía como tal trata de pensarse, de reflexionar sobre todo lo que le concierne en general a la educación y a la formación. Entonces yo creo que eso sería sumamente complejo, pensar en un determinado tiempo cómo puedo yo llevar un tipo de investigación que la pueda catalogar como pedagógica y no solamente como educativa, en tanto que se va a resolver un problema o se va a enseñar algo o se va a dar una charla, sino que tenga que ver con esos ejercicios de pensamiento, de reflexión, solo que me remite a repensar cómo entendemos entonces la pedagogía en ese sentido para la investigación. Mejor dicho, necesitamos hacer una investigación sobre eso. Sí, más bien. Muy bien, ¿alguien más? No sé si el profesor Yesid está por aquí. No sé, los escuchamos. Hola Moni, Laura, gracias, ¿no? Interesante, digamos, también me uno a lo que Isabel dijo al inicio de mirar ese asunto de la investigación cualitativa, ¿sí? Desde una postura colonizadora. Me pareció interesante digamos, ese tratado histórico que poco había, digamos, abordado. No, es muy claro todo, ¿no? Yo pienso que en este asunto de la investigación, este diálogo intersubjetivo que se genera desde cada investigador, desde su experiencia, lo que nos hace es enriquecernos mucho. Escuchaba hoy hablar de tradiciones, ¿no? Y me pareció interesante porque en otras ocasiones he escuchado el concepto de modalidades, ¿o no? O he escuchado el concepto de estrategia. Entonces siento que es muy enriquecedor todo, ¿no? Se precisa mucho en cada una de esas tradiciones y ese asunto del ejemplo que para mí es significativo, sobre todo en esa parte pedagógica. No, todo muy claro, no tendría ninguna pregunta y agradecerle a Laura por el ejercicio tan interesante que nos compartió el día de hoy. Es una experiencia, ¿no? Y muy significativa, créanme. Muchas gracias, profe, por su valoración. Gracias, Yesid. No sé si no hay más preguntas ni inquietudes, pues podríamos entonces dar por terminado nuestra segunda cátedra. De verdad que enriquecedora. Laurita, muchas gracias. Qué rico que nos pudiera regalar la presentación, porque me han escrito Claro que algunos sí. profes al WhatsApp. Qué interesante, porque esto nos sirve a los que estamos en Maestro Investigador 3, pues también para compartirla con nuestros muchachos. Claro que sí. No nos queda sino darte las gracias por todo ese compartir de conocimiento.
Bueno, con todo gusto. podemos Gracias a entonces ustedes, irnos Isabel, ya a profe descansar. Mónica. Hasta luego. Hasta luego. No olviden hacer la evaluación de la encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante. Feliz noche, me encantó escuchar. Interesante. Bonita, hermosa. Gracias. Hasta luego y gracias. Chao. Luz Mari, ya le escribí. Sí, señora, ya lo recibí. Bueno, Hasta sí, luego, pues, la muchas espero. gracias. Bueno, Perfecto. chao. Y también a la profe, ya se me fue, Juliana. Bueno. Hasta luego, profe Moni, un abrazo grande. Chao, para ti. Isa, por siempre estar, a ella, Sandrita, Viviana, a todos, y los profes de práctica y las estudiantes, todos que se han unido. Maravilloso. Viviana Moreno. Sería que ya se fue. Bueno, mi Elle, chao, me alegró mucho verte. Elle, ¿sabes qué? Prendí un Que te segundo. alivies. Hasta luego, gracias. ¿Cómo te parece que, no sé si ya viste en el calendario que teníamos el 12, el encuentro de nosotros, pero Lunes. la decana, como no nos reunimos con la decana, venga, yo dejo de grabar, que esto ya no es de la cátedra. Sí.